2019 el día de hoy y tenemos un invitado en los estudios con quien vamos a conversar de varios temas, pero todos enmarcados, por supuesto, en lo que es el caso Lavallato. Gustavo Gorriti está con nosotros, director de IDL Reporteros. Gustavo, gracias, como siempre, por estar aquí. Con mucho gusto. Quería primero pedirte unos minutos, porque tenemos en línea telefónica al ex procurador Iván Montoya, para comentar unas situaciones que se han presentado dentro de la Fiscalía y que algunas de nuestras fuentes señalan podría ser nuevos intentos por obstaculizar el trabajo del equipo especial. Doctor Montoya, ¿está en la línea? Lo escucho. Sí, ¿cómo está, Ávila? Muchas gracias por la llamada. No, a usted, al contrario. Quería pedirle su opinión porque no parecería ser una mera coincidencia lo que ha sucedido con el juez Richard Concepción Carhuancho el día de ayer con esta solicitud para investigar a José Domingo Pérez y al propio juez Concepción Carhuancho por delito de abuso de autoridad y prevaricato, que el día de hoy ha pedido la Segunda Fiscalía Superior especializada en delito de corrupción y funcionarios, y además esta otra investigación que se abre contra el coordinador del equipo especial, Rafael Ernesto Vela, ¿no? Nuevamente por es una queja funcional en contra de él que presenta Raúl Peña Cabrera en su condición de ex fiscal superior, ex jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones de la Fiscalía de la Nación. ¿Usted considera que podemos deducir que a partir de estas acciones todavía hay obstáculos dentro de la Fiscalía para que el equipo especial pueda hacer su trabajo con total libertad? ¿Todavía hay escollos dentro del Ministerio Público? ¿No se ha terminado de resolver el problema tras la renuncia del ex fiscal Chávarri? A ver, sí, a mí me sorprende más lo último que menciona, es decir, digamos, la investigación o la queja interpuesta contra Vela, que se sumaría a la denuncia fiscal por estos delitos contra Domingo Pérez y el juez Concepción Carhuancho. Objetivamente, efectivamente, sí existen una perturbación u obstaculización, si uno quiere, al desarrollo o al despliegue de las funciones del fiscal y del juez. De acuerdo. De hecho, los tiene que responder porque a raíz de esta apertura de investigación preliminar, el fiscal y el juez van a tener que responder, emitir una serie de aclaraciones y precisiones. O sea, objetivamente sí, te sacan un poco de la investigación para tener que concentrarte un poco en la defensa que tiene uno que ejercer ahí en esa investigación. Claro, ahora, porque además esto sí tiene un plazo determinado para que ellos respondan, un plazo que le quita tiempo al trabajo que tienen que realizar con miras a la firma del acuerdo con la empresa. Claro, todo ello efectivamente se resiente un poco porque uno tiene que estar concentrado en la respuesta a estas interrogantes que se plantea la fiscal. Hay que sí precisar, porque le digo que me confunde un poco la acción dirigida contra Vela, porque parecería, si uno mira aisladamente la denuncia contra Concepción Carhuancho y el fiscal Domingo Pérez, que la fiscal de corrupción de funcionarios, que les ha iniciado una investigación, se toma su tiempo efectivamente y descarga dos de los delitos denunciados por el fiscal Chávarri, el de violencia contra funcionarios y el de prevaricato, y se queda solo con el de abuso de autoridad. Efectivamente, el de abuso de autoridad ameritaría un cierto nivel de análisis, aunque igualmente yo considero que tampoco hay aquí abuso de autoridad, ¿no? Pero, en fin, ese es un tema que espero que con la respuesta dada por el juez y el fiscal sobre las dudas que tiene esta fiscalía, en pocas semanas tenga que archivar esta investigación preliminar, ¿no? De acuerdo. En el caso tanto de José Domingo Pérez como del juez Richard Concepción Carhuancho, es justamente por la intervención en las oficinas de Chávarri, ¿es correcto? Sí, sí. Es por eso que se les está investigando por abuso de autoridad, que es lo que ha considerado en este caso la fiscal. ¿Y usted cree que ahí no hay asidero, que esto se debe resolver con un descargo de ambos investigados? Sí, ahí hay básicamente dos cosas, ¿no? El hecho de atribuirles, de no haber respetado el procedimiento constitucional o las prerrogativas constitucionales que tiene Chávarri,
y uno lanzarse a pedir la diligencia de allanamiento y el otro concederle. Ahí estaría un primer punto del abuso de autoridad, haber dispuesto solicitar el allanamiento y conceder el allanamiento sin respetar el procedimiento previo de acusación constitucional que se requeriría. De acuerdo. Y el segundo es por haberlo realizado con personas que no están comprendidas en la investigación, o sea, los asesores del despacho no estaban comprendidos en la investigación. Esto segundo es muy fácil de aclarar porque el Código Procesal no exige que para un allanamiento haya una identificación entre allanamiento y el titular del bien que va a ser objeto de allanamiento. Puede ser cualquier bien en donde exista la posibilidad de elementos vinculados a el objeto de investigación fiscal. Con lo primero, sí va a solicitar, seguramente está solicitando una precisión o una aclaración, ¿no? Que es si coincide el objeto del allanamiento, que tiene que ver los lazos que puede existir entre el Partido Fuerza Popular y sobre todo el grupo que estaba metido o imputado como organización criminal con Chávarri, para saber si se explica de esa manera el obstruccionismo o no y el fin mismo de la organización a que está imputada. De acuerdo. Y eso tiene coincidencia con el pedido de encubrimiento, el delito de encubrimiento personal y real. Ese es el tema que tiene que aclarar seguramente el fiscal Domingo Pérez, y espero que con su informe se dé por concluida esa investigación y se archive, ¿no? Muy bien, doctor Montoya, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y participar siempre en el programa. Ahora sí, empezamos la entrevista con Gustavo Gorriti. Gustavo, ¿coincides con el ex procurador Montoya? Todavía aquí hay escollos y hay una intención de impedir que finalmente el acuerdo con Odebrecht pueda ser firmado. Que hay escollos, que hay maniobras contrarias, que hay una suerte de contraofensiva sí. Que busca no solamente poner escollos, sino en la medida de lo posible hacer naufragar la investigación con una serie de cosas, yo creo que está bastante claro. Dentro del propio Ministerio Público, pese a la salida de Chávarri, pese a la asunción de Zoraida Ábalos como fiscal de la Nación interina, por supuesto que hay toda una serie de fuerzas remanentes que están en movimiento y que buscan de actuar. Y el hacerlo no solamente supone hostigamiento, no solamente supone quitar el tiempo, supone la posibilidad de pasar a una acusación formal y supone la posibilidad de hacer crecer esa acción como para eventualmente sabotear la investigación que ellos están llevando a cabo. En el caso concreto de la denuncia de Chávarri, la acusación de Chávarri en contra de ellos, yo creo que lo que se ha visto después, los intentos por retirar el material. Por retirar el material, el haber quebrado el lacrado, el haber roto el lacrado, bueno, después haber hecho un intento chambón por reemplazarlo, el haberse llevado las cajas, el que las fotos demuestren de que Chávarri salió junto con la gente que entró para llevarse las cajas. Todo eso, y luego mintieron sobre eso reiteradamente hasta que las fotos los desmintieron. Todo eso ilustra de que fue un allanamiento que realmente dio en el clavo, porque ahí lo que se buscaba demostrar era precisamente si es que había o no, y al parecer sí, lazos de coordinación y de complicidad con algunos de los investigados, especialmente con los que tenían una alta representación parlamentaria. Entonces, dado que se dio eso, y de que fue evidente, además, el que se habían hecho intentos clarísimos por obstruir la investigación fiscal, el ahora pretender después de eso, de que haya un abuso de autoridad, para hacerlo, significa claramente de que lo que se intenta es utilizar cualquier leguleyada para buscar de sabotear la investigación. Eso por el lado de José Domingo Pérez y Richard Concepción Carhuancho. Ahora, ¿qué pasa en el caso de Vela? Porque aquí estaba leyendo los argumentos de la investigación que pide Rafael Peña Cabrera en contra de... Alonso Peña Cabrera.
Alonso Peña Cabrera contra Rafael Vela Barba. Sí. Y dice, por ejemplo, por haber desplegado conductas que desvelan la intención de desprestigio, no solo de su persona, sino también a la Unidad de Cooperación Judicial Internacional. Se le cuestiona también el haber vertido imputaciones en cuanto a la absoluta desidia e ineficiencia, así como haber burocratizado. Agrega el quejoso que los propósitos que impulsaron al señor Vela a la realización de estas acciones contra el suscrito son extrainstitucionales. Esto parece más bien la rabieta de un despechado. Bueno, de alguien que fue separado de su posición. Pero no separado por Vela, ¿vale? Lo separó Zoraida Ábalos. Fue separado Ábalos por la nueva fiscal de la Nación, por Sí. Zoraida Ábalos, en cuanto ésta asumió su posición, y todo indica de que ella coincidió con el criterio que había tenido Rafael Vela al calificar la gestión de Alonso Peña Cabrera. Y recuerda de que antes de eso había habido una confrontación también entre José Domingo Pérez con Alonso Peña Cabrera, exactamente sobre cómo debía conducirse la investigación. José Domingo Pérez había firmado y lo ratificó en el sentido de que Peña Cabrera le había pedido de que en las primeras diligencias que hubo en Brasil no se preguntara por AG. No es demasiado misterio saber quién es AG. Y no hubo nunca ningún desmentido que fuera convincente en ese sentido. Por ello, esto quedó declarado sin fundamento en la propia Fiscalía de la Nación, mientras Chávarri era todavía fiscal. Luego de eso, ha habido toda una serie de casos. Yo personalmente he conocido varios sobre los intentos de Peña Cabrera incluso de mentir sobre lo que se había hablado. Recuerda, la primera vez que fueron a preguntar en Brasil y se preguntó y ahí Marcelo Odebrecht habló de Keiko Fujimori. Yo lo saqué. Yo lo saqué. Y en nivel de reporteros, por supuesto. Y hubo, por iniciativa de Peña Cabrera, hubo un comunicado desmintiéndome, diciendo que era mentira, lo que por supuesto desató una avalancha de parte de la lumpenería troll en contra de los reporteros y en contra de este servidor. Pero eventualmente, por supuesto, pocos días después, les dimos más de lo mismo con la publicación de la pantalla del celular de Odebrecht, donde estaba darle 500 maíz a Keiko y fue a hacer visita. Pero entonces él ha estado permanentemente dentro de eso. Claro, porque él lo reclama. Y la actitud de Rafael Vela ha sido la de alguien que evalúa objetivamente lo que sucedió. Claro, él no reclama, me refiero a Peña Cabrera, no reclama que la fiscal Ábalos lo haya movido de su cargo. No está protestando directamente con la Fiscalía porque considera que no hay motivos para su remoción. Él está pidiendo una investigación directa contra el fiscal coordinador del equipo especial. ¿Sí? Es otra... Lo que está muy claro, el fiscal coordinador del equipo especial, Rafael Vela, ha impreso una gran diligencia, un tremendo dinamismo a las investigaciones que ha habido antes, desde que asumió aquello, en contraste muy claro con lo que había antes, y expresado su opinión respecto de eso. Está validado por lo que él ha hecho, por los tremendos avances que se han realizado, y dentro de eso expresa una opinión respecto de la cual él, Peña Cabrera, se queja, lo acusa, y hay una fiscal que inicia una investigación preliminar. De acuerdo. El problema que hay en la Fiscalía ahora es de que los fiscales pueden iniciar una investigación y sus superiores jerárquicos no están en condiciones de decirles no lo hagas. En muchas ocasiones eso es bueno porque permite la independencia, en otros casos permite de que haya confrontaciones de grupos, de argollas, una de las cuales intenta frenar a la otra. De acuerdo. IDL Reporteros ha publicado, y la noticia que ha ocupado incluso los diarios sobre el caso, sobre el escándalo Lavallato y Odebrecht, en particular la relación con Odebrecht y el tema de los sobornos, se ha concentrado los últimos días en este brazo que había a través de los arbitrajes para el tema del pago de sobornos. Ustedes han publicado el día de hoy, las cifras son realmente impresionantes. 35 de 42 procesos arbitrales para conseguir más de 254 millones de dólares. Ayer César Azabache hacía una explicación técnica de cómo funcionaba esto. Pero aquí no es solamente el tema del arbitraje y de Odebrecht, sino también lo que ocurría dentro del Estado para que la defensa del Estado, digamos, no se ejerciera debidamente, y cómo se firmaban los contratos para que luego los arbitrajes fuesen un asunto de mero trámite.
a favor de Odebrecht. ¿Estoy en lo correcto interpretando la figura? Sí, estás en lo correcto. Debo añadir de que el primer reportaje que nosotros sacamos sobre los arbitrajes, donde hicimos aquella clasificación de los casos y de los laudos de los diversos árbitros, cómo se habían pronunciado, el hecho de que 35 de 42 casos habían sido ganados por Odebrecht y que en los casos que ganó el Estado no hubiera cobrado un centavo, mientras que Odebrecht ganó cerca como 250 millones de dólares. 254 millones de dólares. Sí, eso lo hicimos por primera vez el 2016. Y ahora ya ha quedado confirmado con las investigaciones que el fiscal Juárez Atoche ha hecho está llevando adelante, a las que ha hecho en Andorra, y dentro de todo eso, las confesiones de un colaborador eficaz que, de acuerdo con lo que entiendo, es uno de los principales perpetradores, fue uno de los principales perpetradores precisamente de las cutras que se dieron a través del ejercicio. El titular de la cuenta es sumamente interesante porque la nota de la República del día de hoy lo dice. Sí. Aparentemente Canepa sería ese colaborador. Horacio Canepa. El del Huanucaso. El del Huanucaso, el abogado favorito de Odebrecht, como se le conocía, y él sería Tenía varios abogados favoritos Odebrecht. Bueno, uno en todo caso, uno de la mesa redonda. Eso. Que abre una cuenta, aquí está el testimonio también del gerente del banco, de la banca privada de Andorra, que se encargaba de venir a Perú y de gestionar las aperturas de las cuentas, y todo indica que Canepa era Francés Pérez Jiménez. Exacto, que estaba basado en Montevideo, Uruguay, a cargo de esa oficina. Exacto. Y que recibía también órdenes de Betingo Sanguinetti, pariente del expresidente de Uruguay, que era el que mantenía las relaciones con la Caja 2 de Odebrecht, mantenía las relaciones con Klienfeld, especialmente con Olivio Rodríguez Jr., que tenía dos de las principales offshores, Klienfeld y Aeon, eran las que se encargaban de coordinar con la banca privada de Andorra para el pago de los sobornos. Betingo Sanguinetti coordinaba directamente con él, él sabía, estamos hablando de 2010, 2011, incluso antes, la relación estrechísima que había entre Klienfeld, Aeon con Odebrecht. Para él era todo Odebrecht. Y hay que recordar que el 2015, cuando arrestaron a Marcelo Odebrecht, Odebrecht negó completamente que hubiera cualquier relación, después tuvo que aceptarla, pero aquí ya lo daban por hecho. Y es a través de esos offshores que fueron pagadas la mayor parte de las coimas en la banca privada de Andorra, a gente como Atala, Canepa. Claro. Canepa era quien centralizaba y quien tenía la empresa y la cuenta donde se depositaba el dinero, pero que se repartía entre todos los otros árbitros. Esa es la información que ha trascendido el día de hoy. Son 19 árbitros investigados. Entre ellos está Humberto Abanto Verástegui, el abogado de Jaime Yoshiyama, que emitió 3 laudos arbitrales en favor de Odebrecht. El día de ayer estuvo aquí Abanto y dijo que él volvería a favorecer con sus decisiones a Odebrecht porque estaban plenamente justificadas. Vamos a poner un byte en el que hace una referencia justamente a una denuncia que publicaron ustedes al respecto. Vamos a escuchar. La Interoceánica Sur, tramo 3, Interoceánica Norte, ambas integradas por la compañía brasileña. Votó de manera individual a favor de las pretensiones exigidas. Acá dice, votó de manera individual a favor de las pretensiones exigidas por Odebrecht en estos 3 laudos. Ese es un reporte, me imagino, de IDL Reporteros que hace una tergiversación permanente de los hechos. ¿Usted recibió dinero? Jamás. Aspirante a colaborador eficaz ante la Fiscalía, el abogado Canepa era el encargado de asegurar las decisiones favorables a la constructora brasileña. ¿Quién lo llamó para hacer este trabajo? No es un trabajo. A mí me convocó, quien me designa, porque lo designa, es Provías. Pero quiero decirle una cosa, porque esa información, como es costumbre de IDL Reporteros, es otra tergiversación. ¿Hay información que se indique directamente a Abanto o simplemente está comprendido dentro de la investigación porque es uno de los árbitros que participó y esta es una investigación abierta? A ver, en primer lugar, el 2016, cuando publicamos esto, hicimos el intento de hablar con todos los árbitros, de hablar con todos ellos. Y Abanto fue uno de ellos y me parece que los reporteros de IDL Reporteros llegaron a conversar con él. Pero el caso, y me tiene muy sin cuidado lo que pueda decir Abanto sobre supuestas tergiversaciones, el caso es el siguiente. Nosotros hicimos una lista de todos los arbitrajes que hubo
42, no fueron todos, todos los que pudimos conseguir. Vimos aquellos que había ganado Odebrecht, vimos lo que había ganado el Estado, que había ganado cero. Y que en 35 había ganado Odebrecht 250 millones, y de que había un patrón muy claro allá, que había un patrón en los votos y todo eso, y entonces vimos que había una clara normalidad que obviamente llamaba a gritos porque hubiera una investigación más completa. Ahora ya ha habido la investigación. Y ya se ha conseguido información de Andorra. ¿Se ha allanado incluso viviendas? Se ha allanado viviendas. Hay un colaborador eficaz que aparentemente es el que más sabe sobre todo el asunto, que va a hablar en forma mucho más completa, y entonces ahí vamos a saber las cosas. Ayer, y lo más interesante es, digamos, no vamos a tener que respirar demasiadas veces antes de que empiecen a llegar más conclusiones, de tal manera de que Avanto no va a tener que esperar mucho tampoco para que salgan los hechos a la luz, y ahí vamos a ver que si dentro de esos patrones que nosotros detectamos con absoluta claridad en 2016, ahora que viene la información de las cuentas, que viene la confesión de los colaboradores eficaces, porque no es solamente Canepa, hay otros colaboradores eficaces, algunos de los cuales han empezado a hablar como resultado de la reciente visita fiscal a Andorra, según he podido saber. Entonces va a poder haber un detalle mucho más preciso de a quiénes se le pagó, cómo y de qué manera. Es interesante porque ayer César Azabache, cuando hacía la explicación técnica, decía, puede incluso que Avanto tenga razón y que su decisión al fallar a favor de Odebrecht haya sido la correcta, porque de la forma en que se suscribía el contrato estaba hecho, redactado, planificado a propósito para que se suscitaran estas situaciones y luego fácilmente Odebrecht pudiese ganar con argumentos bastante razonables los arbitrajes. Entonces él decía, la madre de todo esto está en la forma como se redactaban los contratos y además cómo funcionaba la defensa y la convocatoria de quienes tenían que arbitrar desde dentro del Ministerio de Transportes. Exactamente. Hay gente sindicada dentro. Hay dos funcionarios en concreto, ¿no? En el MTC. Sí, Jaime José Valdés Carrillo, ex procurador, que era justamente el que designaba, y Celso Martín Gámara Arroyo. Exacto. Que era el ex director de concesiones del ministerio. Pero como se repiten una y otra vez los árbitros, como van variando en su posición, como sucede que incluso árbitros que están nombrados por el Estado votan a favor de Odebrecht, y como todo eso, y como en ese ambiente se conocen, y como no son todos personas carentes de inteligencia, creo que estaba bastante clara la manera en que estaba puesta. La ilustración que nosotros pusimos para ilustrar lo de esos arbitrajes, con la figura de un árbitro y una cancha que estaba inclinada así, ¿no es cierto? Sí, así, sí le recuerdo. a favor de Odebrecht, por supuesto. Entonces, pero en fin, nosotros hicimos un razonamiento basado en esas cifras gruesas y en su procesamiento que indicaba una realidad subyacente. Ahora, esa realidad subyacente ha empezado a salir a la luz, a la superficie, y dentro de muy poco tiempo va a haber toda una serie de nuevos elementos respecto de los cuales van a tener que cotejarse las coartadas. ¿Confías en que el acuerdo que se va a firmar es un acuerdo que le garantiza al Perú un resarcimiento adecuado que corresponde en cuanto a la reparación civil? En el derecho premial, y eso los estadounidenses lo tienen muy desarrollado por una experiencia, una base pragmática bastante extensa, se combina varios valores. El valor de la multa que se negocia sobre un conjunto de hechos. El valor previo de la calidad de la información dada. Tiene obviamente un gran valor. Todo este proceso está hecho para lograr allegarse, tener acceso a información de importancia vital para darle solución al caso este. Correcto. Esa información que no se puede obtener. ¿Hasta dónde ceder? A eso me quería referir, porque también se cuestiona, por ejemplo, que no se haya considerado un monto específico por el tema de estos arbitrajes. Es decir, un arbitraje prearreglado también es un daño. Pero por supuesto. Entonces también habría que cargarle al monto de la reparación civil. Hay una cosa muy clara que está dentro de esto. Este acuerdo se da sobre un número determinado de casos y existe dentro de ello
el acuerdo también de que si surgen nuevos casos y si dentro de los casos acordados surgen nuevos hechos, esos nuevos hechos van a exigir de que haya de por medio un nuevo cálculo, entre otras cosas, de multas y reparaciones junto con los aspectos penales que pudieran darse. Entonces, en conjunto, yo creo de que esto, y además lo comparo, por ejemplo, con el tipo de pena y de multa que ha tenido que pagar Odebrecht en Estados Unidos. Inicialmente fue muy alto y fue bajando y bajando de manera dramática conforme iban ofreciendo la información. Conforme iban ofreciendo la información y conforme también iban estableciendo programas de reforma corporativa, lo que llaman compliance, cumplimiento, en fin, que ha dado, por supuesto, un cambio radical a lo que es ahora la compañía. Claro, pero todo eso ha significado si esto significa que hay que ceder tanto como para, por ejemplo, permitir que todavía los arbitrajes no resueltos continúen en marcha mientras tú negocias un acuerdo de colaboración eficaz, que era otro punto. O el tema de los intereses sobre el monto establecido. Se dice que hay unas facilidades exageradas para el pago, que esto no son facilidades comparativamente menores a las que les han dado los americanos en Estados Unidos. De acuerdo, pero el plazo es grande y una de las cosas no están los intereses. Las voces en contra del acuerdo dicen eso. Aquí no se ha considerado intereses, se le está dando un plazo que ningún banco le otorgaría a nadie para el pago de ningún crédito. Pero esto sucede que no es un negocio de bancos. Puede ser de que las revelaciones afecten a algún banco eventualmente, pero lo que se está tratando de hacer, y esto hay que entenderlo con toda claridad, lo que se está buscando de hacer es resolver uno de los casos más complejos de corrupción en nuestra historia, donde hay todavía una serie de investigados y de acusados cuya responsabilidad central dentro de todo esto no ha salido a la luz, respecto de los cuales se necesita información, se necesitan datos que solo un número determinado de personas está en condiciones de dar. Y dentro de eso se está negociando dentro de parámetros aceptados internacionalmente en casi todos los casos importantes de corrupción corporativa que se han resuelto exitosamente. De acuerdo. Entonces, esa es la parte fundamental. Si esto tiene éxito, lo que va a significar el poder sacar a la luz a los responsables de la corrupción, el poderlos juzgar y además otra cosa muy importante, el poder traer a las otras compañías. Recuerda que estamos todavía en un nivel muy pequeño. Faltan todas las otras compañías brasileñas, faltan los consorciados nacionales, falta el Club de la Construcción. Entonces, eso va a significar un caso mucho mayor. Y si esto sale bien, si esto funciona bien, si el derecho premial lleva al conocimiento adecuado de esto y además provoca reformas empresariales profundas dentro de todo ello, entonces, por supuesto, eso va a hacer de que otras empresas entren. Te lo comento porque sería importante en cualquier caso que la Procuraduría sienta que tiene el respaldo, por ejemplo, entre otros, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Presidencia del Gabinete. Esto es un asunto de interés nacional. Es de interés nacional, es de interés internacional. Hay otra cosa que debo decir. He estado hace poco en Colombia, he estado conversando con mis colegas, algunos muy queridos colegas de periodistas de investigación colombianos sobre cómo está marchando su caso, cómo está marchando el resto de América Latina. Y en el Perú, en estos tiempos, se han logrado avances muy importantes. De fuera parecen mucho más sólidos y robustos de lo que son. Aquí adentro sabemos de que se está avanzando de manera muy importante, pero en terreno peligroso, en terreno minado y con constantes hostigamientos desde los flancos. Pero hay una perspectiva de avance y hay también una perspectiva eventual de éxito dentro de todo esto. Gustavo, vamos a ir a la pausa y vamos a regresar porque la primera publicación de IDL sobre el tema de arbitrajes fue el 2016. Sí. Nosotros, a fines de 2017, en base a la información que ustedes tenían y a las revelaciones que hizo el diario El País, investigamos también la historia del famoso Horacio Canepa, uno de los abogados favoritos de Odebrecht. Cuando regresemos vamos a recordar ese reportaje porque es interesante poder recordar de quién se trata, quién es este personaje, pero además te cuento que hemos accedido a información de Ocitran en el momento que revela cómo la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Transportes, es decir, uno de los funcionarios investigados, Celso Martín Gamarra Rodic, hacía y deshacía dentro del ministerio a pesar de la resistencia de un grupo de funcionarios que luego la han pasado bastante mal.
pero con los que nosotros estamos comunicándonos para poder llegar a la verdad. Porque aquí, que Odebrecht haya querido montar la corrupción, bueno, vaya y pase. Pero lo triste es que el Estado dentro haya finalmente colaborado con este perjuicio, que funcionarios que tenían que defender los intereses del país se hayan prestado cómodamente para burlarse y para robarle también. Si lo hacían los jefes. Sí, pero interesante conocer cómo era todo el sistema y hacer una suerte de docencia con todos los peruanos, sí, porque el tema es muy complejo y hay que prestarle mucha atención para entender cada detalle y no dejarnos engañar. Hacemos la pausa y regresamos con ese informe de finales de 2017. Canepa, el que podría ser el colaborador eficaz, el árbitro de árbitros en el caso Odebrecht. Esta es la nota que publicamos en octubre del año 2017. Esta historia comienza en los años 90, cuando el abogado huanuqueño Horacio Canepa fue electo diputado por Fredemo. 5 años después, nuevamente en elecciones y ya unido a las filas del PPC, estuvo involucrado en un fraude electoral, recordado como el Huanucazo. La adulteración masiva de actas que favorecía la candidatura de Alberto Fujimori, Víctor Huayhuay y, por supuesto, la del propio Canepa, lo llevó a salir del país e ingresar a Estados Unidos el 30 de abril de 1995, donde permaneció cerca de 3 años. El abogado favorito de Odebrecht fue exculpado el 31 de marzo de 1998 por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. A su regreso al Perú, nuevamente fue acogido por el PPC. El tema del famoso es un tema injusto, del Huanucazo, donde yo no tuve nada que ver. Y la prueba que no tuve nada que ver es que yo he regresado a mi propio partido y todo el mundo me recibe con los brazos abiertos. Prueba de ello es que en el 2006 postuló como candidato al Parlamento por Unidad Nacional y fue la propia Lourdes Flores Nano quien le dio su respaldo. A Horacio Canepa se le procesó injustamente. Sería arbitrario e injusto privarlo de su candidatura. Pero esta no fue la única vez que defendió a este corredor de autos y ganador del Rally Interoceánica Perú-Brasil. De hecho, la política patrocinó a Canepa en su lucha contra el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que lo retiró en 2015 de sus filas. Canepa apeló en una sesión con el Consejo Superior. Si a mí me retiran de un centro arbitral, lo primero que va a pensar la gente, lo han votado porque es un coimero, porque está metido en alguna vaina. Me da cuenta y termina siendo un baldón para mí, para una persona que en mi conducta no es absolutamente nada de malo. Y si hubiera hecho algo de malo, el doctor, que es el director del centro, lo sabe. La respuesta del centro fue la misma, por lo que les envió una carta en enero de 2016, donde se lee: En los próximos días estaré presentando ante la Justicia Constitucional una acción de amparo por la vulneración de mis derechos. Me patrocinarán 2 amigos y además excelentes abogados, formados precisamente por la Universidad Católica, los doctores Alberto Borea y Lourdes Flores. Pese a que apelaron la decisión, la respuesta fue la misma. Estos no serían los únicos amigos de Canepa que lo habrían defendido en su cruzada contra la Católica. En 2016, el congresista Juan Carlos Eguren del PPC patrocinó un proyecto de ley que servía para sacarle la vuelta a la tacha que estaba atravesando Canepa. El pasado 26 de octubre, el fantasma de este proyecto habría retornado con la publicación en el diario El Peruano del proyecto de ley número 1088-2016 CR. El árbitro Alfredo Bullard lo comentó en una columna titulada La Ley Canepa en el diario El Comercio. El proyecto 1088 es virtualmente igual, pero empeorado, de un proyecto presentado el año pasado por el congresista Juan Carlos Eguren, el proyecto 5091 del 2015. Básicamente tiene los mismos límites: impedir que los centros de arbitraje puedan utilizar sus listas de arbitraje para seleccionar o limitar la entrada de árbitros que el centro arbitral no considera idóneo. En ese contexto es que ocurre que por gestión de algunos de estos árbitros, en particular por la gestión de Horacio Canepa, empuja este proyecto. Esto lo ha reconocido el congresista Eguren, es decir, el origen del proyecto. Empuja este proyecto a fin de abrir las puertas de lo que los centros arbitrales estaban limitando para proteger la calidad de los arbitrajes que tenían a su cargo.
El proyecto de ley favorecería el nombramiento de árbitros como Horacio Canepa, que según publicó IDL, votó 16 veces a favor de Odebrecht en sus 19 arbitrajes contra el Estado peruano. No olvidemos que Canepa fue citado el 19 de mayo por la comisión Lavajato que preside Rosa Baltra, junto a otros 4 árbitros. El abogado no asistió por encontrarse fuera del país y la citación no ha sido reprogramada. Después de la revelación del diario El País, Canepa prefirió el silencio. Esta semana insistimos en comunicarnos con él con el mismo resultado. Fuentes indican que Canepa estaría en Miami y se acogería a la colaboración eficaz llegado su momento. Para ponerlo en contexto, esto es a finales del año 2017. En ese momento sí estaba en Miami, hoy acá, claro. Pero ya se advertía en ese momento que él estaría evaluando con su defensa acogerse al tema de la colaboración eficaz después de que había hecho todos estos intentos a través de varios congresistas para poder acomodar el tema de los arbitrajes a este sistema corrupto, para llamarlo por su nombre. Y lo que no se había descubierto entonces, ni el 2016, cuando sacamos la lista de veces que él votó a favor de Odebrecht y todo, ni el 2017, cuando sacaron ustedes, era dónde estaba la cuenta en la que le habían pagado. Y al final está el nombre de la cuenta. Ahí está el nombre de la cuenta y la suma de más de $1.400.000 que él recibió de ellos a través de una forma que no era el mismo mecanismo por el que otros recibieron. Él lo tuvo en forma mucho más directa con Odebrecht. Ahí se lo consideró, de acuerdo con la declaración de Pérez Jiménez y otros, como un cliente VIP. Un cliente VIP del sector de coimas de Odebrecht. O sea, obviamente también había una sala VIP para ellos. Vale, para comentarios finales, uno de los funcionarios, Celso Martín Gamarra Roig, es director de concesiones del MTC. Este programa, bueno, hemos accedido a un informe de Ocitran que te estaba comentando en la pausa, que dice, por ejemplo, entre otras cosas, y me parece importante darlo a conocer, la Dirección General de Concesiones de Transporte ha suscrito una serie de actas de acuerdo con diversos concesionarios para la ejecución de obras accesorias, complementarias, adicionales e informes técnicos de mantenimiento, las cuales no han tomado en cuenta un plazo mínimo necesario para que Ocitran lleve a cabo un adecuado proceso para la contratación de una empresa supervisora. Es decir, se dejaba sin supervisión el desarrollo de las obras antes de que se inicie la ejecución de la obra según la normatividad vigente. Gente del propio Ministerio de Comunicaciones que lo que hacía era bloquear el trabajo de Ocitran para evitar la supervisión de las ejecuciones de las obras, con todas estas empresas vinculadas a actos de corrupción. Se ha verificado que las actas de acuerdo de obras accesorias de los tramos, por ejemplo, 2 y 3 de la IRSA Sur han sido suscritas por esta dirección que estaba a cargo de Celso Martín Gamarra Roig, por cierto, durante la gestión del exministro Paredes, el primer ministro de Transportes del gobierno de Ollanta Humala, ¿no? Y dice, a inicio de obras lo que ha originado que las mismas se inicien sin haber definido el mecanismo de pago, el presupuesto ni el plazo de la ejecución. Esto es una situación indeseable que este órgano colegiado considera adversa para el ejercicio adecuado de la función supervisora de Ocitran. Se dejaba a Ocitran fuera de juego y finalmente, no obstante, corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, informar oportunamente al Ministerio de Economía y Finanzas a través de su unidad ejecutora y la Oficina de Programación de Inversiones, Transportes y Comunicaciones, a través de estos topos, hacía lo que le daba la gana. Hacía lo que le daba la gana. Y quería comentártelo para escuchar tus comentarios finales a su vez, porque tenemos luego que hacer pasar a Andrés Flores Arauz. Bueno, ellos hacían lo que les daba la gana porque tenían la autorización para hacerlo. Ahora, esto es imposible que haya ocurrido sin que un ministro, por ejemplo, ¿no? Es decir, Pérez no puede venir a decir el funcionario de mando medio era el que firmaba. De los casos importantes que están bajo investigación, que hemos investigado y donde ya se ha demostrado que hubo cutra, que hubo sobornos y donde incluso se ha llegado a los movimientos de cuentas, en ninguno de esos casos absolutamente lo que estos funcionarios ejecutivos, y Carlos Nostre en su confesión en Brasil lo dijo claramente, había dos líneas, estaban los ejecutivos, aquellos que eran los que permitían el avance
base cotidiano, táctico de la obra. Estos, precisamente estos, y estaban los que tomaban las grandes decisiones, que no estaban en la línea. Nostre coordinaba con ese tipo de gente, como lo que tú has señalado, pero encima de él estaba el superintendente, que ya coordinaba con los que tomaban las decisiones, los que las implementaban en el día a día. Y los que nombraban a estos ejecutores. Pero por supuesto. Vale, porque tengo entendido que Celso Martín Gamarra fue nombrado por Paredes. Él lo lleva. Es decir, lo ponían en el puesto clave para que haga el seguimiento. Todos estos casos, ¿no es cierto? Todos estos funcionarios de un segundo nivel alto, que eran los que se encargaban de que esto funcione, todos eran nombramientos puestos por los altos cargos de gobierno en cada caso. De tal manera de que un nivel, el práctico, era el manejado por los Nostre, por él o por los otros que estuvieron en lo suyo. El otro nivel, el más alto, el de las grandes tomas de decisiones corruptas, era manejado por el superintendente, en la mayor parte del tiempo Barata, luego Boleira, y en un nivel más arriba, por el líder latinoamericano, generalmente Mameri, y por el propio Marcelo Odebrecht. Muy bien, te agradezco mucho, Gustavo, la presencia. Hay que decir que nosotros vamos evidentemente a proteger a nuestras fuentes y que les agradecemos de verdad la colaboración a todos ellos, aquellos exfuncionarios que no la han pasado muy bien después de que dejaron los cargos por dignidad y porque estaban en contra de todas estas maniobras delictivas dentro del aparato ejecutivo, que están colaborando realmente, contándonos una historia que todavía, la verdad, conocemos, pero ni el primer capítulo hemos concluido de una historia totalmente de horror dentro de la corrupción y dentro del Estado. Pero ese primer capítulo nunca se ha avanzado tanto en el Perú en una investigación anticorrupción que tenga lo público y lo privado como se ha avanzado hasta ahora en esta. Bueno, es un motivo para seguir esperanzados y que venga la información y que conozcamos la verdad. Vamos a la pausa y regresamos con el ex presidente del Congreso, don Antero Flores Arauz, el presidente del Consejo de Ministros también, que nos está mirando con ojitos ya somnolientos, pero ahora lo despertamos porque queremos que comente otros temas del Congreso de la República. Salaverry ha dicho no más trolls fujimoristas y ha despedido a un montón de empleados que abultaban el presupuesto del Parlamento. Fuerza Popular considera que esto es abusivo, inconstitucional, pero recuerden que Antero Flores Arauz era conocido como Austero Flores Arauz. Entonces vamos a hablar con él de qué pasa con las planillas del Congreso y con estos empleados, si se justifica o no los reclamos actuales de los fujimoristas. Regresamos. Daniel Salaverry, de manera arbitraria, autoritaria y abusiva, habría despedido a 270 trabajadores. Se está confirmando lo que estaba sucediendo hace tiempo atrás, ¿no? Troles que se dedicaban a atacar a los opositores del fujimorismo y usaban el Congreso como su fundo. Por nuestra parte creemos que eso que ha hecho el presidente, entiendo que está orientado a reordenar y reorganizar toda la parte administrativa del Congreso. Yo no entiendo las razones por las cuales el presidente Salaverry ha decidido prescindir de los servicios de estas personas, pero creo que es importante no discriminar en función de un partido político. Me parece bien que el presidente del Congreso haya pedido una auditoría de estos 2 años y medio de la gestión. Si se corrobora esta noticia, no solo es un escándalo, sino una vergüenza, ¿no? Sobre todo para las mesas directivas. El Congreso no es la chacra de nadie, el Congreso es para servir a la gente. El Congreso no puede de ninguna manera ser una agencia de empleos de ningún partido, de ninguna bancada, y menos aún de los partidos que tienen mayoría o primera mayoría en el Congreso. Muy bien, ya estamos con Antero Flores Arauz. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado de estar acá. ¿Cuál es su opinión? ¿Es prudente lo que ha hecho Salaverry? ¿Está justificado? Este era un tema de planilla abultada. Aquí está la nota de Perú 21. Sin embargo, Fuerza Popular va a pelear para que se renueve el contrato de estas personas consideradas operadoras de Keiko Fujimori. Primeramente, ¿Qué facultad tiene el presidente del Congreso y cómo así se puede incorporar esta cantidad de personal, digamos, que claramente, de acuerdo a la información que se conoce, era gente que trabajaba en el área de comunicaciones, pero que tenía una tendencia ideológica clara, ¿no? Esto no es de ahora, es de mucho tiempo, y no solamente de esta gestión de estos años. Normalmente la gente que llega al Parlamento, y sobre todo los que manejan la mesa directiva, quieren ser un poco agencia de empleo,
como decía Víctor Andrés García Belaúnde, y eso es absolutamente inaceptable. Ha ido subiendo el número de personal del Congreso, pero en forma sideral, y eso tenía que ser modificado. Y lo digo con la experiencia que tuve cuando presidí el Congreso, que fuimos reduciendo el número de gente, porque había gente que no hacía lo que se suponía debía hacer. Y acá ha sucedido lo mismo. No te están votando a nadie, simplemente son contratos administrativos de servicios, los famosos CAS, que tienen una fecha de término, entonces no lo renuevas. Legalmente es inobjetable. Y si tienes gente en exceso, lo lógico es comenzar con lo que son los famosos CAS. Aquí hay una nota del 3 de junio del año 2018 que se refiere justamente al tema de la planilla del Congreso y a cómo había crecido durante la gestión fujimorista. El Parlamento maneja un presupuesto de 709 millones de soles. Dice, monto es mayor en comparación a otras entidades nacionales como la Contraloría, los Ministerios del Ambiente, Cultura, Comercio Exterior, Trabajo. Esto a propósito del escándalo de los televisores, los frigobares, que fueron compras cuestionadas, ¿no? Se decía en esta nota que el Congreso tenía para este año, es decir, 2018, el presupuesto de 709 millones y pico, y que de ese monto, más de 13 millones de soles estaban destinados a proyectos, obras mínimas, y la mayor parte a gastos corrientes y al pago de planillas. Pero ¿hasta dónde puede llegar y cómo se puede controlar? Yo no entiendo las razones por las cuales el presidente Salaverry auditoría, algo que Luis Salgado ha considerado como un amedrentamiento, dada la nueva posición política de Daniel Salaverry. Es una medida adecuada, pero creo que es importante no discriminar en función de un partido político. Hay muchos trabajadores que tienen militancia activa. El Congreso no tiene por qué estar fuera de los límites de control. Si hay una Contraloría General de la República que expulga las instituciones del Estado, casualmente para que no haya excesos en contrataciones, excesos en gasto, etcétera, ¿por qué el Congreso tiene que ser una isla diferente al resto de la organización del Estado? A mí me parece bien y debía ser una práctica permanente, no solamente de los últimos 2 años, sino antes y todo lo que venga en el futuro, que sea una cosa absolutamente regular. Y más aún, deberías tener clarísimamente unas políticas de personal en que de arranque, desde el inicio de la primera legislatura de un periodo quinquenal, se señales qué gente tiene, ¿qué te puedo decir? El Departamento de Contabilidad, el Departamento de Logística, el Departamento de Seguridad, etcétera. ¿Cuánta gente tiene cada comisión ordinaria, las comisiones fiscalizadoras, etcétera? ¿Cuántas personas tienen y qué calidades en las oficinas parlamentarias? En esa forma tienes tú un cuadro lógico de personal y no estas cosas que todos los días crecen, porque se ha convertido, y no de ahora, insisto, de hace mucho tiempo, el tema de las contrataciones de personal en una ayuda o una retribución a quienes ayudaron en una campaña. Esto no tiene por qué estarlo pagando el Perú con los impuestos de todos nosotros. ¿Cuál es su opinión sobre la gestión de Daniel Salaverry? ¿Usted cree que ha ganado la posibilidad de ser reelegido, como proponen algunos congresistas, en una lista multipartidaria? ¿Convendría que siga él como cabeza del Congreso? La reelección de un presidente depende de los votos, no depende del trabajo que hayas hecho. Si tienes los votos, puede ser reelegido. Si no, no. Y muchos, pudiendo haber tenido los votos o teniéndolas, prefirieron no a la reelección. De acuerdo, pero su posición sobre lo que está, el trabajo que está haciendo, ¿cree que está rescatando la imagen del Parlamento como...? Para mí ha entendido que el presidente del Congreso es presidente de todos y no el jefe de su grupo político. Se debe a todos, es primo inter pares. Y lo que está haciendo el señor Salaverry, para mí, tiene lógica. Tiene lógica. Sí. El Parlamento de hoy es completamente diferente al Parlamento que elegimos durante las últimas elecciones generales. Hay una recomposición, hay nuevas bancadas, hoy son 11 bancadas y se está pidiendo que de una vez por todas se recompongan las comisiones. Quienes están en contra de esta iniciativa, porque pierden, digamos, una mayoría importante, un poder en el Parlamento, dicen que esto va a incrementar el precio, que si hay más bancadas esto incrementa el presupuesto, justo lo que estamos hablando, y que por el contrario perjudica
al legislativo que esto suceda. ¿Cómo ve esa reconformación? ¿Qué ha pasado con el Parlamento? ¿Cómo empezó y por qué estamos con un Parlamento el día de hoy en el que todavía hay bancadas sin partido y sin aparente identidad todavía, ¿no? Comencemos por el principio. Perfecto. La gente que llega al Congreso por fuerza popular era prácticamente o casi el doble del porcentaje de votación que sacó. Debía tener 30 y tantos y llegó a tener más de 60, creo. Entonces, ahí hay un problema. ¿Dónde está la proporcionalidad? ¿Qué es lo que está fallando? Y lo que está fallando es el sistema que tenemos de la cifra repartidora. En consecuencia, ahora que hay una gran reforma o se pretende una gran reforma política, tiene que verse este tema, porque no puede haber este tipo de relación. Tengo un porcentaje determinado de acuerdo con mi votación nacional, pero sin embargo tengo casi el doble de parlamentarios. Ahí viene lo primero. Luego, lógicamente, como la mayoría de esta gente son invitados y no pertenecen a una agrupación política, se sienten que no tienen por qué tener lealtad a esa bancada. Y se sienten además, como cualquier parlamentario o con muchos parlamentarios, que son dueños de sus votos. Oigan, si hubieran ido por otra agrupación, de repente no sacaban ni para el té. Los ha llevado la fuerza de un emblema, de un logo político que los ha llevado allí, porque la mayoría no tenían ninguna prestancia, presencia, ni política me refiero. En consecuencia, ahí está la madre del cordero. Ahora, con el tiempo se ha ido desgajando, por decirlo en alguna forma, los grupos parlamentarios, sí. No solamente el de Fuerza Popular, también el de PPK. Que está en problemas hasta ahora, ¿no? El partido está básicamente en problemas, ¿no? Bueno, lo que se podría llamar partido, entre comillas, ¿no? Porque el partido no tiene nada, sino inscripción electoral. Bueno, ellos defienden esa inscripción y defienden el derecho a tener un futuro político. Pero la bancada, en efecto, ha tenido problemas, se ha partido y justamente es otro de los temas que se está discutiendo. Tú decías que las nuevas bancadas nos van a costar más. El argumento de los críticos. No tienen por qué costarnos más. Correcto. Por una sencilla razón. Si tú vas a tener la proporcionalidad de parlamentarios de acuerdo a cada bancada, a su fuerza numérica en cada comisión, lo mismo tiene que suceder en el espacio que ocupan en el Congreso y en el personal que tienen en el Congreso. Si a una bancada de 5 le dieron un asesor y 2 secretarias, y a una bancada de 60 y tantos, o 70, no sé cuántos tenían, le dieron, ¿qué te digo?, 600 metros cuadrados y le dieron 10 asesores y 20 secretarias, si ya no tienen el mismo peso numérico, tiene que reducirse espacio, secretaria, asesores, etcétera. Entonces, no debería costarnos más las veleidades políticas de alguno a los demás, a ti y a mí, con nuestros impuestos. ¿Le gusta lo que ha sucedido con las bancadas? No. ¿Le parece que hay asidero para hablar de transfugismo? Yo creo que sí. Mira, qué? Hay que distinguir siempre el transfugismo de lo que es la disidencia. Por eso le hacía la pregunta, porque es algo que se ha defendido aquí, que han dicho, el Tribunal Constitucional ha apoyado, digamos, con esta medida, o la interpretación que se ha hecho desde el Parlamento, la opinión del tribunal, más bien esa interpretación ha sido favorable al transfugismo en el Parlamento, y lo que tenemos hoy es un arroz con mango. Y eso que eres generosa, es mucho peor, pero sí, pues, disidencia es cuando no estás de acuerdo. Por ejemplo, tú eres socialdemócrata y de repente, con el correr del tiempo, ese partido demócrata, socialdemócrata en el que estabas militando, se vuelve marxista. Yo no tengo motivo alguno, si soy socialdemócrata, de quedarme en un partido que cambió su ideología. Entonces, allí, por lógica, tengo una motivación para apartarme. Pero si
la motivación o supuesta motivación o el pretexto es que en el otro lado estoy mejor, o que me han ofrecido desde el gobierno, vamos a suponer, que me nombran al cuñado para la UGEL, que me nombran a la primita para no sé qué otro cargo, etcétera. Pasa, esto es real. La cuestión humana existe, eso existe, las influencias existen, hay mucho de eso. Y es por eso quizá que ahora... las obras, sí. Acordémonos de los videos y de las escuchas que han pasado en los medios, en que se ofrecían obras para los departamentos de los que congresistas eran representantes. ¿Eso cree que ha pasado con Peruanos por el Cambio? Porque hay una suerte de celo de parte de la bancada que lleva todavía las siglas PPK con la bancada liberal y dicen, están celosos, dicen estos están peleando ser oficialistas. ¿Cree que detrás de ese celo hay el interés de justamente acceder a los beneficios que podría ofrecer el Ejecutivo? Mira, ¿O en ese caso concreto no lo veo así, no hay porque si tú hubieras una relación muy estrecha entre la bancada PPK con el gobierno de Vizcarra, podrías pensarlo, pero no se ve estrecha, se ve distante, si podría llamarse alguna relación, ¿no? ¿Era un final cantado esta separación, digamos, estas divergencias tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y la asunción de Vizcarra? Vizcarra, digamos, considera que ha ninguneado el tener una bancada en el Parlamento, que eso le hace bien. ¿Cuál es la evaluación? ¿Es importante para un presidente contar con una representación parlamentaria con la que coordine? Oye, lo que pasa es que normalmente lo necesitas. Tú tienes que tener tus alfiles, por llamarlo en alguna forma, ¿y Vizcarra en el Congreso, los tiene? Un minutito, sí, para que te puedan respaldar los proyectos de ley que has presentado como Ejecutivo, tus propuestas, etcétera, para que puedas hasta en una interpelación decir determinadas cosas que quizás el ministro no podría decirlo. Ajá. Entonces se requiere tener una bancada. Pero lo que le ha pasado al ingeniero Vizcarra es que ha saltado a la representación y ha ido directamente a lo que se llama la democracia directa, ha ido al electorado y el electorado lo ha aplaudido y ese aplauso quizás lo está nubilando y siente que no necesita una bancada. Muy bien. Entonces tú tienes la supuestamente oficial, tienes los disidentes de ella que lógicamente quieren apapacharlo, pero el otro no se deja apapachar por nadie. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Ustedes se quedan con Noticias a las 10. Nos vamos, pero mañana, como siempre, a las 9 en punto aquí en 2019.